¿Sí, Manuel? Este ejercicio trata de lo siguiente, chicos. A mí me gustaría que ustedes pensaran y cualquiera que sea tu conocimiento o experiencia en esta nueva disciplina, cuando piensas en la definición de coaching, ¿cuáles son las 5 primeras palabras que te vienen a la mente? Y me gustaría que las pudieran escribir en un papel o en lo que tengan acceso en este momento. ¿Sí, Irma? ¿Ya lograste escribir tus 5 primeras palabras? ¿Sí? ¿No? Dale, adelante. Ustedes piensen en 5 palabras que creen que se refiere al coaching, ¿no? Lo primero que les viene a la mente sobre coaching. Listo. ¿Listo? ¿Quién ya está, Emma? Sí. Perfecto, Emma. ¿Quieres empezamos contigo, Emma? ¿Cuáles fueron esas 5 palabras que se te vinieron a la mente? Asesoría, Ujú. motivación, Muy bien. dirección, acompañamiento, consejo. Perfecto, Emma. ¿En alguna ocasión habías escuchado hablar sobre el coaching humanista? Humanista no. No. Ok, el coaching en general. Sí. Ajá. Perfecto, Emma. Emma, ¿a qué te dedicas? Soy terapeuta egresada del instituto. Ah, perfecto, Emma. Pues me da mucho gusto, Emma, que estés por acá. Sí, gracias. Gracias, Emma. Tuvimos la oportunidad de coincidir, pero seguramente nos veremos, Emma. Dale. Nos vamos con Manuel. Manuel, 5 palabras que te vengan a la mente sobre coach. Una herramienta pedagógica Ujú. útil para la sanación, como diagnóstico y para la terapia que uno Perfecto. pueda. Ajá. Perfecto, Manuel. Muy bien. ¿Y Eugenia? Guía, aprendizaje, terapia, personas, necesidad. Perfecto, Eugenia. ¿Alguna vez habían escuchado sobre coaching? Coaching en general. En En general, general. sí. ¿Coaching Sí. humanista?
No. No, primera vez también que lo Ok, escucho. dale. Vamos a guardar un poco lo que son esas palabras, porque vamos a ver cómo se relacionan con lo que vamos a llevar, llevar a cabo el día de hoy, ¿sí? Gracias, Manuel y Eugenia. Irma, ¿ya tendrás las 5 palabras? Solo tengo 4. Adelante. Puse entrenamiento, Ujú. instructor o instrucción, práctica y acompañamiento. Perfecto, Irma. ¿Habías oído hablar sobre el coaching humanista? No, ¿No? Ok, vamos a revisar el día de hoy a qué se refiere. Gracias, Irma. Guarden esas palabras. Paolo, ¿lograste? No sé si se te desconectó, Paolo, de casualidad. ¿Podrías decirnos algunas palabras que te vienen a la mente cuando escuchas la palabra coaching? Ujú. No sé si las está escribiendo, Paolo. ¿Ok? Supongo que a lo mejor las está escribiendo Paolo. ¿Ok? Nos vamos, por favor, Rebeca. ¿Nos podrías decir 5 palabras que te vengan a la mente, Rebeca? ¿Me oyen? Ahí te oímos, Rebeca. Ah, pero ya no, Rebeca. ¿Nos escuchas? A ver, ahorita. Ahí ya. Perdón, es que no tengo mi computadora y en mi celular casi no lo podía ocupar. No te Sí, preocupes, Rebeca. Sí. asesoría, Ajá. capacitación, Sí. entrenamiento, ¿cuál otra? Oportunidad. Nada más son 4. Perfecto. Está bien, Rebeca. ¿Habías escuchado hablar sobre el coaching humanista? El humanista no. Por No. eso me interesó mucho tomar este evento. Perfecto. Vas a ver, Rebeca, que cualquier duda, cualquier información, con muchísimo gusto nos las puedes hacer saber. ¿Sí, Sí, Rebeca? muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. Rebeca. Y tengo, por ejemplo, aquí a Car. No sé si Car nos está escuchando. No sé. ¿Ok? Y Paolo. ¿Nos logras escuchar, Paolo? No sé si nos escuche, Paolo. Parecería que él no está escuchando. Sí, ¿verdad? Puede ser Ujú. que nos escuche, Paolo. Bueno, pues bueno, vamos a dar inicio. Todas aquellas palabras que ustedes mencionaron acerca sobre lo que es el coaching, sí, claro, son palabras, son términos, son conceptos que generalmente se utilizan en este proceso. Quizá hayas pensado en palabras similares o derivadas de acompañamiento, como ustedes dijeron, entrenamiento, la palabra aprendizaje, que la vamos a ver el día de hoy, lo que son objetivos, conciencia, compromiso, tal vez algunos dijeron ayuda, responsabilidad, tal vez dijeron desarrollo, lo que es escucha, el proceso de feedback o el proceso como tal, o bien otros a lo mejor escribieron lo que es pregunta, algunos dijeron capacitación, otros dijeron este proceso pedagógico, claro que sí, tiene que ver porque es un proceso de aprender, reaprender. Entonces, todas las palabras que ustedes mencionaron son palabras y conceptos sumamente importantes dentro de este proceso que vamos a llamar coaching. Cualquiera que sean las palabras que ustedes hayan escogido, completa el siguiente ejercicio de la siguiente manera. A partir de lo que sabes sobre las siguientes disciplinas o profesiones como lo que es formación, asesoramiento u consultoría, puede ser mentoring, entrenamiento deportivo y o psicología o terapia, verifica si estas palabras que has escogido para definir coaching se aplican o creen que se aplican a cada una de estas disciplinas o profesiones que acabamos de nombrar. ¿Ustedes creen que se relacionen con esas profesiones? ¿Sí? Manuel, Eugenia, ¿creen que se relacionen con esas profesiones? Sí, yo creo que se relaciona con formación,
Ajá. Con psicología o terapia, Ujú. Así es. bioterapia, Porque vamos claro. a ver en realidad que el coaching es un proceso formativo, es un proceso que nos permite alcanzar lo que son ciertas metas, alcanzar objetivos por medio obviamente de lo que ustedes mencionaron a través de un acompañamiento, a través de lo que es la motivación, a través de lo que es el proceso de aprendizaje. Es por eso que se relaciona ampliamente todas aquellas palabras que ustedes dijeron. Paolo dice que no logra escuchar, ¿ok? Podrás comprobar que todas las palabras que hemos nombrado como ejemplos y muy probablemente todas las palabras en las que cada uno de ustedes pensaron se aplican en realidad a otras disciplinas y o profesiones. Sin embargo, cuando hablamos de coaching, el formador, también llamado consultor, asesor, entrenador y psicólogo terapeuta, son personas que establecen procesos de ayuda donde generalmente acompañan a otros y aportan un proceso de feedback desde lo que escuchan y hacen preguntas. Hacen preguntas, buscan que las personas se desarrollen en algún aspecto de sus vidas, ya sea de manera personal, familiar, profesional o bien incluye también a lo que llamamos las organizaciones. Y en todos ellos generalmente siempre va a estar inmerso el proceso de conciencia y o aprendizaje como factor clave, perdón, y necesariamente tendríamos que tener el elemento de la responsabilidad del otro para tomar conciencia acerca de su propio proceso. En pocas palabras, chicos, ¿qué es el coaching humanista? A diferencia de otro tipo de coaching que nosotros hemos escuchado hablar, la diferencia consiste en que el coaching humanista es no directivo. ¿En qué consiste esa no directividad? Consiste que quien tiene que ser consciente de su propio proceso tiene que ser la otra persona. Significa que en realidad el coach no es el que va a dar la respuesta a lo que necesita aquella otra persona, sino es la propia persona verificando sus propias metas, objetivos, pero también a través de su propia responsabilidad que va a generar sus propias metas o procesos de aprendizaje. A eso es a lo que nos referimos básicamente con lo que es coaching humanista, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? Lupita, buenas tardes. Ya. Buenas tardes. Tardes, Muchas Lupita. gracias. Gracias. Disculpe, Paolo, no pero te preocupes. aquí ya La ven, cámara. la tecnología a veces nos juega algunos momentos, pero aquí No te estoy. preocupes, Muchas Lupita. gracias. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Paolo, ya nos puedes escuchar, ¿verdad? Ya, creo que ahí ya nos podrá escuchar Paolo. ¿Sí? Emma, preguntas, ¿vamos bien? Rebeca, ¿alguna duda? Bien, ¿Sí? ¿Sí? Ok, No, yo no, muchas gracias. Hasta gracias. ahorita estoy bien. ¿Sale? ¿Para qué necesitamos un coach? A veces nos llegamos a preguntar, ¿realmente para qué necesito yo un coaching? El coaching lo necesitamos todas las personas para muchos procesos de nuestra vida. Por ejemplo, podemos decir que existe al menos una persona que necesita ayuda, es decir, podríamos llamarlo como cliente, y también una que le brinda esa ayuda, que es lo que llamamos nosotros experto. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos ese tipo de orientación, ese tipo de ayuda y proceso que nos permite alcanzar lo que son nuestras metas y objetivos. Necesitamos la escucha del otro para escucharnos a nosotros mismos y poder vencer principalmente ciertas resistencias que tenemos y que van forjando nuestro quehacer día a día. ¿Ok? ¿Para qué otra cosa necesitamos el coaching? Podríamos necesitarlo, quien necesita ayuda requiere moverse hacia un estado deseado, es decir, aprender algo o alcanzar un objetivo. Una de las cosas que generalmente como personas nos distingue es que nosotros seres humanos siempre estamos en constante movimiento. Como seres humanos necesitamos cambiar, necesitamos un proceso de innovación, necesitamos a través de la motivación alcanzar esas metas u objetivos. Quiere decir que generalmente
al movernos, podemos emprender un camino a través de una serie de estrategias que nos permitan llevar ese proceso de una manera más sana. Y sobre todo, que sea la misma persona que lleve a cabo ese proceso. ¿Sí? Entre ambas figuras debe generarse entre lo que es el coach y el cliente la confianza mutua para compartir información y en el cliente siempre debe de existir un deseo de mejora que le motive a la acción. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona realmente quiere moverse, quiere tener un camino diferente, quiere llevar un proceso de cambio, debería de tener o debe de tener un proceso o un deseo de mejora que tenga la motivación para poderse mover, ¿sí? Okay. Uh-huh. ¿Para qué otra cosa necesitamos el coach? Quien ayuda puede potenciar las habilidades del otro, es decir, acompañarlo en su proceso de crecimiento y, por supuesto, de aprendizaje, usando sus conocimientos para ello. ¿Y para qué otra cosa nosotros necesitaríamos el coaching? Podríamos decir que todas estas formas de ayuda funcionan para fines personales o profesionales, por un lado, y también nos ayudan con individuos o varias personas. ¿Esto qué significa? Que en realidad el coaching humanista puede ser dirigido tanto a personas, familias, equipos, grupos de trabajo y, por supuesto, lo que yo les mencionaba, puede ampliarse a lo que son las organizaciones. ¿Por qué? Porque todos y todas necesitan cumplir con metas, cumplir con objetivos, y hay veces que la situación llega a estancarlos considerablemente sin permitirles como ese movimiento. Entonces necesitan esta guía, este tipo de proceso de asesoramiento para vencer las resistencias que se tengan y entonces sí poder alcanzar precisamente lo que son esos objetivos. Podríamos decir entonces que el coaching se aplica a todo ser humano, incluyendo familias, grupos, equipos y organizaciones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Lupita, ¿preguntas? Sí, Sí, adelante. mm, el coaching es el sistema de acompañamiento. Sí. Me queda muy, muy claro. Y el humanista ahorita que se le está dando pues el objetivo, ¿no? Ajá. El punto. Así es. Este, eh, ¿Hay alguna conocimiento previo del acompañamiento que estamos brindando a alguna persona? Es decir, pues yo voy a hacer un coaching un coach de alguna persona, ¿no? Sí es necesario que sepamos un poquito eh, en qué punto o en qué tema eh, le podemos fungir como un coach, porque o sea, usando nuestros conocimientos, pero de algún tema en especial que estamos brindando. Ok. Entonces, sí Ajá. es necesario, pues, hacer como que una pregunta o como que pues, un objetivo un poquito de lo que se va a tratar el coach para ver de eso, qué tantos conocimientos yo puedo compartir, ¿sí? Ajá. Y yo puedo compartir pues, no sé, en algún problema inclusive que tengan cuestión emocional quizás o algo, ¿no? Entonces, pero pues conociendo un poquito de lo que se trata, ¿no? No sé si eso es una pregunta. Indudablemente sí, Lupita. Vamos a ver ahorita cuáles son como algunas herramientas que nosotros podemos utilizar en el coaching humanista para llevar a cabo lo que es ese proceso, ¿ok? Ok. Sí, es necesario conocer, por supuesto, cuáles son, pues precisamente esos metas y objetivos que tiene una persona, un equipo, un grupo o una organización
para ir trazando como esas estrategias, necesariamente. Y sin embargo, una de las cosas más importantes del coaching humanista tiene que ver en que se centra del presente hacia el futuro. Por ejemplo, a diferencia de ciertas terapias, por ejemplo, de terapias emocionales o terapias psicológicas, muchas de ellas se centran en lo que es el pasado, ¿ok? Y se centran en esta situación de ver, Sí. bueno, ¿no? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Cómo estás? Para ver y verificar qué es lo que está en el presente. La Pero diferencia con el coaching eso humano, no funciona. Sí. ajá, no Sí. radica en ese pasado, radica en qué voy a hacer ahorita presente para Con verme esto. a futuro. Así es. Ok, Ajá, perfecto. así es. Muchas gracias. Ajá, gracias, al contrario. ¿Sí? ¿Vamos bien, Emma? Sí, bien. Perfecto, Rebeca, Manuel y Eugenia, ¿dudas? ¿Todo bien? Sí. Paulo, ¿vamos bien? A ver si ya nos escucha Paulo. Sí, De todo bien. hecho, Ujú. sí tengo una pregunta. Sí, adelante, Rebeca, por favor. Se me detuvo un poquito el internet. Ajá. De momento me quedé como que fuera. Y habías estado mencionando este, que el coaching servía para vencer ciertas resistencias, Sí. para alcanzar ciertas metas, pero entre eso y esto de se centra del presente hacia el futuro, no sé si mencionaste alguna otra característica o objetivo para el cual el coaching humanista es útil. Ah, ok. ¿Y sirve? Sí, había dicho Rebeca que es para personas de manera individual, pero también puede extenderse a lo que son Organizaciones. organizaciones, equipos, familias, grupos de trabajo, ¿ok? Ok. Y que sí, en efecto, se centra del presente hacia el futuro. Ok, entonces sí escuché todo. Nada más quería verificar que no me hubiera perdido por esta detención que tuve de repente. Ah, Muchas no te gracias. preocupes. Gracias, Rebeca. ¿Sale? ¿Cómo podemos definir, chicos, lo que es el coaching humanista? El coaching humanista podemos definirlo de la siguiente manera. Es un modo de ayuda para las personas y empresas que desean mejorar siempre sus desempeños, ya sea disolviendo sus quiebres o bien alcanzando metas deseadas. Por ejemplo, con una persona, ¿cómo te voy a ayudar? Tal vez exista una persona que tal vez quiera comprarse el coche último modelo, ¿ok? Tal vez ese es como su meta y ese es su objetivo. Nosotros, ¿cómo vamos a ayudar? Vamos a ayudar a que la persona genere sus propias estrategias y sus propios procesos para llegar a alcanzar a comprarse ese coche deseado, ¿ok? ¿Cómo lo va a hacer? Pues es la ayuda que va a ofrecer el coach para decir qué elementos tiene, qué elementos tienes, qué deseas tener, cómo le vas a hacer, pues no sé, a lo mejor trabajando, ¿no? No sé, a lo mejor teniendo dos trabajos, ¿no? Que le pueda alcanzar para comprar a través de su sueldo, puede ser a lo mejor vendiendo una propiedad. Sin embargo, todo eso lo va a determinar la misma persona, reconociendo cuáles son sus propios elementos para alcanzar lo que son sus objetivos. Entre esos, sí, como preguntaba Lupita, existen técnicas y herramientas con las cuales vamos a ayudarlo a que la persona tenga mayor claridad en cómo va a realizar o cómo va a obtener esos objetivos y esas metas. ¿Sí? Por ejemplo, en una empresa, tal vez la empresa lo que quiera, no sé, estoy suponiendo, un ejemplo, la empresa tiene un problema de tener mucha rotación de personal. Nosotros tenemos que ayudar a la empresa con los elementos que tiene a que vea qué es lo que está pasando, por qué existe esa rotación de personal dentro de la empresa y cómo va a crear la propia empresa elementos que le permitan a no generar tanta rotación de personal. No sé, tal vez tendría que verificar cómo está su sistema de incentivos, cómo está a lo mejor sus procedimientos de motivación, cómo se encuentra el clima organizacional y generar los cambios debidos para alcanzar las metas deseadas. ¿Sí? Es ahí cuando nosotros podemos aplicar el coaching humanista. Pero es la misma persona, es la misma empresa que debe de saber reconocer sus propias resistencias y crear las estrategias de cambio como tal. En este modo podríamos decir de ayuda
se desarrolla por medio de un proceso conversacional o bien es un proceso de diálogo. ¿A qué me refiero con este proceso? Es aquel proceso que se enfoca en las personas y no en los procedimientos en sí mismos que éstas usan para operar o accionar, ni tampoco en sus conocimientos específicos o técnicas. Es decir, es un método o instrumento operacionales que nos permite que el otro genere sus propios procesos. Esto quiere decir que el coaching no transfiere conocimientos para que las personas los apliquen en sus actividades. ¿Me logran escuchar, chicos? Sí. Gracias. Es que aquí como que, ¿qué significa lo que es el coaching humanista? El coaching humanista lo que trata es, yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer, yo no te voy a mencionar cuáles son las acciones que debes de llevar a cabo, sino que te voy a orientar para que tú generes ese tipo, por ejemplo, de estrategias o procesos para alcanzar lo que son las metas. Por eso se le conoce que el coaching humanista no transfiere los conocimientos del coach, transfiere los propios conocimientos que tiene el cliente sobre su proceso, sobre su estatus y alcanzar lo que son esos objetivos. ¿Sí? Okay. ¿Vamos bien? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, Emma, por favor. Pero entonces, ¿qué pasa cuando la persona para lograr esos objetivos, pues tiene algún asunto sin resolver? ¿Qué es lo que se lo está impidiendo? Que ahí es donde pues ya entraría lo que conocemos como la terapia, ¿no? De revisar asuntos pasados. Sí, sí se pueden utilizar, Emma, como bien lo dices, porque en gran parte el coaching humanista utiliza estas técnicas de la terapia de revisar pues esas situaciones pasadas. Lo más importante es encontrar en dónde están estancados y de ahí partir del presente hacia el futuro. Sí, por supuesto, como lo preguntaba Lupita, si es necesario conocer, sí, claro, ¿no? A veces hay cosas que nosotros tenemos inconclusas, ¿no? Situaciones a lo mejor que nunca trabajamos y sí es importante que la persona tenga conciencia de esa problemática y de ahí partir hacia el futuro, ¿sí, Emma? Entonces, sí se ayuda de este tipo de técnicas, por supuesto, de lo que es la terapia centrada en la persona, ¿no? En conocer cuáles son esos asuntos que necesita resolver y de ahí partir para alcanzar las metas. Y entonces esa sería una diferencia del coaching, pues no sé cómo llamarlo, el normal, el que no es humanista. Así es, Emma. En efecto, esa es la gran diferencia. ¿Ok? Ok. ¿Sí? La otra gran diferencia consiste, se le conoce como coaching ontológico, como coaching Ajá. de vida, algunos lo conocen de esa manera. La diferencia radica en eso, Emma. Y también la diferencia Ok. radica en que, a diferencia de, por ejemplo, otro tipo de coaching, el consultor es el que generalmente da lo que son los consejos, los medios o las respuestas para que la persona lleve a cabo las acciones. La diferencia con el humanista, como una terapia, radica en yo no te lo voy a resolver, lo vas a resolver tú a través de la escucha activa, que te escuches y seas consciente de tus propias estrategias. Perfecto. ¿Eh? Gracias. Gracias. Adelante, Lupita. Se podría pensar que sería conveniente primero, es que hay muchos coaches transformador, sabemos que el coaching transformador y todo eso ahorita, últimamente que se está dando, es el que va de la mano, ¿sí? No hay jerarquías ni nada, sino que es un coaching a ver, yo te acompaño como jefe, ¿no? Ajá. Pero se pudiera pensar que sería conveniente dar una orientación primero, antes del coaching transformador, dar en una empresa, por decir algo, Ajá. un coaching humanista, el concepto de coaching humanista y que lo empiecen pues, a practicar antes de pasar al otro, Sí, porque es que esto estoy viendo que es a partir del ser,
Sí, exacto, ¿sí? Lupita. O sea, es a partir del ser de la persona, de tu Ujú, ser interior. Entonces, esto en el otro normal, pues no, no se ve. O sea, no, no. ¿Y por qué? Bueno, o sea, funciona, entonces, Lupita, ¿no? Pero sí es sí, necesario que te tengan estas nociones de coaching humanista. ok, Porque en efecto es algo muy interno, es algo de tu propio ser, ¿no? sí, ¿Qué es lo que claro, pasa cuando, por ejemplo, muchas personas, es un ejemplo, ¿no? Muchas personas cuando acuden a terapia, Lupita, acuden a terapia y algunas dicen, bueno, no, es que a mí no me sirvió el psicólogo porque la verdad es que no me dio un consejo, ¿no? Sucede exactamente lo mismo con este proceso. ¿Por qué? Porque en realidad en la terapia no soy yo quien te voy a dar la solución, eres tú quien va a encontrar la ¿quién solución, lo va a encontrar? quien lo va a encontrar. Sucede exactamente lo mismo cuando Y estamos ya después hablando te de puedo coach. acompañar, Sí, ¿no? claro. Ya Ajá, después puedo y acompañar. además también te voy a acompañar hasta donde mi conocimiento, Ujú, del tema, lo pueda yo tener. Lo demás ni me lo voy a inventar, ni lo vamos a estudiar ni nada y ya después te ayudo. claro. No, o sea, Ujú, yo de este tema conozco hasta aquí, así ¿verdad? es. Ajá, Si esto te sirve y todo eso para el coaching transformador y motivacional, todo lo que tú quieras, bueno, ok, ¿sí? Porque muchas veces la gente, la demás gente, sobre todo de una empresa, ujú, te quiere sacar a ti, a ver, tú dime, a ajá, ver, claro. tú esto, lo otro, ¿no? A ver si sabes todo esto. A ver, en primer lugar, yo creo que este coaching humanista es para que nos digamos, ¿sabes qué? Sí puedo ayudar en este tema, ¿verdad? Ujú, O dar mis vivencias, mis testimonios, mis puntos de vista, pero hasta aquí, porque ya de aquí para allá, yo ya no sé, ajá, claro. tampoco. ¿No? Sí, en efecto. Y hay que tener ¿No? ese reconocimiento de nuestros propios conocimientos y procedimientos. Ah, Por ok, supuesto. sí, Sí, perfecto. Una claro que pregunta, sí. Sí, adelante, Eugenia. acá, Adelante, sí. Eugenia. Eh, de acuerdo, porque nosotros trabajamos en terapia, Manuel es terapeuta floral y trabajamos somos consteladores familiares y hacemos otra educación emocional. Entonces, cuando voy escuchando esto de que la persona es quien tiene que ir encontrando sus respuestas Ujú, con el apoyo del, Con- del acompañante, ujú. del coach, que, porque muchas veces las personas llegan hasta un proceso nomás, o sea cuando se da cuenta, o me doy cuenta, porque también uno ha vivido eso, esa resistencia, ¿cierto? Ujú, Eh, cuando me doy cuenta de que no me van a dar los resultados, las acciones a seguir, o que tengo que asumir esa responsabilidad, muchas veces se abandona. sí, Entonces, mi consulta es como la experiencia en relación a esta intervención, a este acompañamiento. eh, las personas logran como irse dando cuenta del proceso personal, asumiendo. Esa es como, porque siempre como el desafío para quienes acompañamos, ¿no? Porque la persona, si no, o sea, si ve ya, ¿no? De esto de que no me dio el consejo, es más fácil buscar a otro que le dé consejo. sí, es cierto, Eugenia, tienes toda la razón, ¿no? Sucede muy a menudo, ahorita que ustedes dicen que son terapeutas, ¿no? No sucede en ese ámbito, ¿no? Como terapia. Entonces dicen, no, mejor me voy porque no me dijo lo que yo tenía que hacer. Y yo siempre les pongo a veces un ejemplo, Eugenia, es como cuando, por ejemplo, cuando nosotros estamos con una amistad y la amistad viene y nos pide un consejo, ¿no es cierto? Y entonces a veces hasta terminamos mal con esa amistad porque diste el consejo, al final díganme si hicieron lo que le dimos como consejo. Pues no, la verdad es que hacen todo lo contrario. Terminamos mal y es exactamente lo mismo que sucede en el proceso terapéutico. Si yo te digo lo que tú tienes que hacer, pues obviamente eso no va a funcionar. Sucede lo mismo en el coaching humanista. Si yo te lo digo, no hay una aceptación real de quién eres
y de tus propios procesos, Eugenia. Hay quienes aceptan como este proceso, Eugenia, pero hay que ser personas muy leales, es decir, muy honestas en el momento de dar este tipo de coaching. Es decir, al igual que en una terapia, mencionar, este proceso depende de ti, ¿ok? Porque este proceso lo vas a solucionar tú, ¿ok? Sí, con mi guía, sí, con mi ayuda, sí, con mi escucha activa, pero este proceso depende de ti. Y hay quienes hoy en día, la mayoría de las personas, afortunadamente, han ido cambiando estas concepciones, la verdad, y se han adoptado a estos, conocen más sobre los procesos, ¿no? De el ser tú mismo, afortunadamente. ¿Sí, Eugenia? Sí, cierto. Vamos avanzando. Ajá. Gracias. Okay. ¿Listos? ¿Sí? Adelante. ¿Sí, Paolo? ¿O vamos bien, Paolo? No, es que no escucho a Paolo. No hay caso. ¿Se puede hacer una pregunta? Sí, adelante, Paolo, por favor. Rápidamente. En mis terapias, yo trabajo con chicos de 11 a 15 años de las escuelas de gobierno sobre el tema de las adicciones, ¿sí? Que se originan por una problemática de la dinámica de la familia, abandono del padre, relación entre papá y mamá, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, cuando tengo terapia con la familia o con papá y mamá o con mamá, porque el papá normalmente en México es ausente por muchas razones que no voy a mencionar y que todo el mundo más o menos entiende, que para que se dé la relación entre el terapeuta o coaching humanista y el individuo o el grupo es el miedo. Las personas cuando tienen baja autoestima y una historia antecedente que les ha aterrado, paniqueado inclusive, para tener una relación dinámica más armoniosa en la familia, el obstáculo número uno y muy difícil es el miedo, los miedos, que luego entran en depresión, angustias, y por eso muchos se dedican a buscar soluciones a través de cualquier tipo de adicción, sí, no solamente a las drogas, también el cigarro, el chocolate, el trabajo, la comida, etcétera. Entonces, creo, bueno, yo he vivido y sigo viviendo a diario, que las personas siempre buscan, bueno, las que me han tocado a mí, creen que vienen conmigo para que yo les dé la solución a sus problemas. Yo inmediatamente le digo, si tú no participas, si tú no te pones a trabajar en tu asunto, yo no te voy a poder ayudar, ¿sí? Y tu asunto no va a quedar resuelto. Entonces, lo primero para ti es tomar conciencia que si tú no quieres resolverlo, si tú no te aplicas, si tú no te investigas a ti mismo y te conoces mejor, yo soy budista y también doy meditación, ¿ok? Y a través de la meditación y con la persona o el grupo, he logrado abrir un poco esa confianza para que haya empatía entre el terapeuta y el grupo o el individuo. Pero el obstáculo mayor es el miedo a hablar, el miedo a expresarse, el miedo a ser juzgado dentro de un grupo, etcétera, etcétera. El miedo es lo que quisiera que si tú pudieras, te agradecería mucho tu punto de vista y de las personas que están ahorita en el grupo, ¿verdad? Gracias. Gracias, Paolo. Pues te doy toda la razón, Paolo. Gracias por expresar esta situación. Sí, a mí también me parece que el miedo es el que llega a paralizar a las personas, Paolo, ¿no? El miedo es aquel que pone como muchas resistencias y es con lo que principalmente debemos de trabajar, ¿sí? Con las personas, sea por medio de una terapia, sea por medio del coaching humanista, es vencer precisamente ese miedo, ¿no? ¿Por qué la gente tiene miedo? Pues porque puede ser algo conocido, puede ser algo desconocido, ¿no? Puede ser algo que te llegue a paralizar o a frenar como ciertas metas u objetivos que tenemos. Entonces, desde mi punto de vista, lo primero es trabajar con ese miedo. En efecto, es esa resistencia, Paula, ¿ok? Entonces, sí me parece como muy atinado lo que dices, este medio de intervención que tú haces y les dices, esto no va a funcionar si tú no cooperas y no te haces cargo de tus propios procesos, tus propios miedos para salir adelante.
Ujú. ¿Sí? Gracias. Gracias, Pablo. ¿Dudas? ¿Alguien quisiera comentar algo? ¿No? ¿Vamos bien? Quiero agregar algo, Sandra, si me permite Adelante. Claro, rápido. Pablo. Ujú. Yo podría afirmar con cierta certeza, tú dime si estoy equivocado, no se trata de eso, pero las personas ya sabemos todos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Por ejemplo, si tú quieres tener una mejor relación con tu esposo, con tu pareja, con tu novio, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Sí. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Si tú quieres mejorar tu participación en la empresa, ganar más sueldo, tener un nivel jerárquico más alto, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Todos ya sabemos, a cierta edad, ¿verdad? De madurez, ya sabemos lo que tenemos que hacer. El problema, la pregunta es, ¿sí lo quieres hacer? No queremos hacerlo, porque implica un compromiso contigo mismo. Y la gente, las personas, prefieren eh, creer que algún día les va a llegar del cielo la solución. Definitivamente sí, y creo que mencionas algo muy característico, Paula. Las personas no son responsables de sus propios actos. Sí, también creo que las personas saben lo que tienen que hacer. Como bien dices, si tú en un trabajo quieres ocupar otro puesto, sabes lo que tienes que hacer. Sabes que tienes que aprender, que tienes que prepararte, que tienes que estudiar, ¿no? Que tienes que hacer ciertos méritos. ¿Por qué la gente no lo hace? Porque no se compromete con sus propias responsabilidades. Y eso es algo que enseñamos a través de lo que es el coaching. Tú tienes que ser el elemento principal para ser responsable de tus propias acciones. ¿Que lo saben? Sí lo saben, por supuesto. Adelante, Manuel. Pensando en mi experiencia, en Sí. nuestra experiencia, estoy completamente de acuerdo que el miedo es permanente, ¿ah? En todo tipo de personas, ¿ah? Incluso en nosotros el miedo ha sido un elemento que siempre está presente. Eh, a través de la experiencia hemos ido aprendiendo también entender a las personas cuando comienzan un proceso y llega un momento en que no pueden, no es que no quieran, ¿ya? Es que no pueden dar el siguiente paso, digamos, ¿ya? Todavía. Todavía, ¿ya? Pero esto que la persona es así, no, yo creo que la persona está en proceso, ¿ya? Y en la medida en que va descubriendo cosas, pero de repente se encuentra con elementos que no puede. Entonces va a llegar el momento que sí va a poder, pero algunas no van a poder. Entonces, ¿cómo acompañar ese proceso? No tachándola, como uno dice acá, que esta persona es así, ¿eh? La persona hoy día es así, pero mañana puede dar un paso y que va a ser distinto, va a descubrir otras cosas. Entonces, en eso, ¿cómo poder acompañar? ¿No es cierto? Estamos descubriendo nosotros que el coaching es una herramienta, pero Sí. también a través de nuestra experiencia, digamos, con lo que nosotros trabajamos, también nos damos cuenta que hay herramientas que ayudan a que la persona pueda irse soltando, un proceso largo, ¿ya? No es un proceso de la noche a la mañana, es del acompañamiento, ¿no? Ya tanto los jóvenes como la gente, incluso gente de la tercera edad, llega el momento que descubre cosas que nunca antes había podido ver. Entonces, en ese sentido, yo creo que poder también ir creciendo en que las personas, no es que no quieran, es lo que nosotros hemos aprendido, es que no pueden todavía. Entonces, la medida en que uno acompañe, va a llegar a comprender esa dimensión. Porque la mayoría de la gente que puede llegar a pedir ayuda es como, siempre yo digo, la persona viene, si viene con un dolor, quiere una aspirina, ¿no? Entonces la gente cree es como el dolor de cabeza. Le duele la cabeza, se toma una aspirina y desaparece el dolor. Pero no va a la causa del dolor, lo que le generó el dolor de cabeza.
A veces fue un malestar con la pareja, con los hijos, con los vecinos, con no sé qué, algo que no pudo expresar y se le quedó incrustado y le vino el dolor de cabeza. Y la gente con una aspirina desaparece el dolor de cabeza. Entonces, en este momento, por la sociedad en que vivimos, ¿no es cierto?, por los sistemas en que estamos viviendo en general, en Chile, por lo menos, uno se ha ido dando cuenta, es de mucho lo inmediato, ¿no? La gente quiere la solución ahora, ya, ¿ya? Y si una terapia no le resulta como ella esperaba, la abandona, ¿ya? Entonces digo, ¿cómo ir acompañando esos procesos, pero entendiendo que todavía esta persona no puede y que cómo acompañar hasta que pueda descubrir que el poder que tiene interno la va a llevar a solucionar sus problemas internos también. Eso es a Así es, partir de nuestra experiencia, digamos. claro, ¿no? Y aquí también aquí también pasa eso, sí, en México, ¿no? Si no se soluciona inmediatamente, la gente tiende a abandonar, ¿no? Y tiende a abandonar, sí, por el miedo, porque tomó conciencia de algunas cosas que tal vez en ese momento no le gustaron, pero sí no cabe duda, Manuel, que es un proceso. Es un proceso que la gente abre sus propias perspectivas, vence sus propias resistencias y va a llegar al objetivo deseado, por supuesto. Ujú. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dudas? Muy bien, muchísimas gracias, Manuel. ¿Dudas, chicos? ¿Vamos bien? Ok. ¿Cuál es el rol del coach humanista? ¿Cuál es la característica? El coaching es básicamente entonces un proceso de aprendizaje. Hace rato algunos de ustedes utilizaron precisamente lo que es esta palabra. ¿Por qué es un proceso de aprendizaje? Porque el otro aprende de su propio proceso lo que va a corregir, lo que desea hacer y sobre todo es un proceso de aprendizaje enfocado en lograr objetivos, en el que el cliente no solo es responsable de determinar, sino de generar y ejecutar las propias estrategias para alcanzarlos. Digamos que es un proceso de, como decías, Manuel, pedagógico, es un proceso donde la gente se conoce y aprende a aprender, es decir, ve más allá de los elementos que tiene en ese momento presentes, reconoce cuáles puede alcanzar para solucionar y lograr lo que son los objetivos. Por eso hablamos que es un proceso de aprender. Por lo tanto, ¿cuál es el rol del coach? El coach tiene que hacer uso de una serie de herramientas comunicacionales que permitan al cliente darse cuenta, pero que a la vez, y esto es fundamental, no transmitan opinión ni experiencia al ayudado por parte del ayudador. Nuevamente hablamos de este proceso. No soy yo quien te va a dar el consejo, no soy yo quien te va a transmitir mi propia experiencia. Eres tú el que vas a generar tus propias herramientas y procesos para alcanzar esos objetivos. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Emma, Rebeca, ¿dudas? ¿No? Irma, ¿no? Lupita, ¿vamos bien? Yo creo algo, Sandra, Sí. Adelante, Paulo. por lo que acaba de decir Manuel. Yo no creo en las terapias de acompañamientos largos, Ajá. porque desgastan al individuo y el individuo se crea un estado de codependencia emocional con el terapeuta. Entonces acude porque se siente, sale mejor, sale más sano, ¿sí? Pero entre una terapia y otra suceden cosas y esta persona se está acostumbrando a que tengo que ir con Paolo para sentirme mejor. Eso está bien durante un principio, pero luego se crea un defecto en una relación emocional que inclusive llega, por ejemplo, mi hija es psicoanalista en España, en Barcelona, y me ha dicho, papá, a cada rato me sucede muy seguido que el consultante se enamora de mí, inclusive siendo mujer, ¿sí? Porque lo que no encuentran para llenar el vacío emocional que tienen en la vida cotidiana y no saben, o sí saben,
pero no se atreven a hacerlo, a dar el cambio, ¿sí? Porque implica el compromiso que hablábamos. Entonces, dice, me la voy llevando y pueden durar años. Y mi hija me lo ha dicho, yo en cuanto veo que el individuo no progresa, yo lo corto y le propongo que se pone a trabajar de verdad y a no depender de mi presencia, porque yo no le voy a resolver su vida. Entonces mucha gente se siente frustrada, se siente engañada y abandona. Pero las terapias largas, perdóname, yo siento que son totalmente desgastantes. Ujú. Sí, depende, sí, la modalidad depende pues del tipo de enfoque que se aplique, pero sí, bueno, hoy en día tenemos una vida tan cambiante y tenemos un mundo tan acelerado que realmente pues lo que necesitan las personas es este tipo de intervenciones que sea a través de cumplir esos objetivos, pero que no sean un tipo de terapias tan largas, un proceso tan largo, porque sí, la gente tiende a abandonar. Esto que tú dices, Paolo, en realidad pues no es, seguramente lo sabe tu hija, ¿no? No es que se enamore del terapeuta, sino que sus propias necesidades hace que admiren, ¿no? Al terapeuta. Y sí, se generan a veces como estas situaciones de dependencia del uno al otro, porque también reconozco que hay terapeutas que generan dependencia con el paciente, ¿eh? Claro. Sí, por supuesto. Entonces, es romper con estos mitos y generar como sus propias estrategias, ¿sale? ¿Eh? Perdón, Sí, Sandra. adelante. ¿Podríamos avanzar cuando menos en algunas de las herramientas que Sí, nos estás proponiendo que pudiéramos sí. tener Una de aquí? ellas Digo, sí es es esta. importante lo que opinamos, pero sí quisiéramos que avanzáramos, ¿no? En las Sí, herramientas. con todo gusto, no hay problema. Una de ellas tiene que ver con esta. El coaching humanista es no directivo, chicos. ¿A qué se refiere con no directivo? El coaching humanista es la única disciplina que ha creado un proceso de ayuda de dentro hacia afuera, sistematizado y especializado. Es esta parte que tú mencionabas, Lupita, tiene que ver con tu propio ser, tiene que ver con mis propias resistencias y poderlos vencer de adentro hacia afuera, donde el ayudador, en este caso que es el coach, no transfiere juicios, no transfiere información, conocimientos o experiencias sobre el contenido de los asuntos tratados por la persona que le solicita la ayuda, sino que consigue que el ayudado asocie conceptualmente y o combine materialmente sus propios recursos o medios, sean psicológicos y físicos, creando sus propias respuestas o soluciones a sus problemas y objetivos. Es a este proceso al que nosotros llamamos que el coaching humanista es no directivo. No soy yo quien te lo va a decir, eres tú quien lo va a resolver. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Desde el coaching entonces no directivo, entendemos que la misión del coach es otra, a saber ayudar a los clientes a tomar conciencia de su propia persona, es decir, de cuál es tu potencial para que confiando en sí mismos y a través de un proceso de autodescubrimiento, aplique también lo que es su creatividad y lo que llamamos el conocimiento tácito, que tiene con el fin de resolver sus quiebres, es decir, sus problemas y por lo tanto alcanzar sus metas. Esto es ayudar al cliente desde adentro de él hacia afuera. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, yo soy el facilitador. Yo puedo ser la guía, pero tú eres quien propone las propias estrategias de cómo alcanzar esos objetivos y esas metas. Uh-huh. ¿Sí, Rebeca? ¿Dudas, Irma? ¿Vamos bien? No, sí, bien. Gracias, Gracias. Irma.
El principio de no directividad en el coaching, entonces, consiste en privilegiar la centralidad y el protagonismo del cliente, no en realidad del coach, porque no tiene que ver con mi proceso, tiene que ver con el proceso del otro. De modo que otra de las herramientas que utilizamos tiene que ver con la escucha del coach, sea, como ya se ha dicho, un tipo de escucha ingenua, es decir, deliberadamente el coach decide poner en suspenso sus propios juicios, decide no interpretar lo que el cliente dice o quiere decir, ni hacer un diagnóstico de lo que está pasando. Decide escuchar genuinamente desde la percepción de esa persona que está queriendo ser coachada. ¿Ok? ¿Sí? No se ponen palabras en mi boca, no es mi percepción, no es lo que yo quiero escuchar, es que se escuche realmente lo que el otro quiere decir. ¿Sí, Lupita? Sí, perfecto, sí. ¿Sí? Manel, Eugenia, ¿vamos bien? Rebeca. Lo que pasa es de que a veces nos hemos puesto, digo, yo soy instructora de cursos precisamente de desarrollo humano Ajá. y muchas ocasiones bueno, yo en mi caso es tratar de captar la atención de mi interlocutor, Ujú. porque como aquí dice, hay mucha gente que no quiere, y como lo dice Manuel, que no quiere escuchar. Ujú. O sea, o que hago como que te escucho, Pero no escucha. pero no estoy escuchándote porque mi ruido interno en mi cabeza, en mi mente, pues me está manejando con los paradigmas y estereotipos que yo tengo desde hace toda la vida, ¿no? Ujú. Entonces, alguna herramienta que nos pudiera ayudar a captar un poco la atención sin imponer o sin decirles que me debes de escuchar o algo así, ¿no? O sea, muchas veces hablamos y el otra persona o nosotros que estamos hablando no nos dirigimos directamente a los ojos, sino le hablamos al techo o a un lado, al piso, etcétera. Y el otro está contestando, pero pues le está contestando también igual a otro lado, ¿no? Ujú. Entonces, pues cuando nos damos cuenta nosotros como terapeutas o como, pues, coachings, Ujú. ajá, em, alguna, alguna herramienta que nos pudiera auxiliar en Una de ese. ellas tiene que ver con esta, Lupita, la escucha activa. A medida que yo escucho, el otro se escucha. Ese es uno de los elementos principales en este proceso de coaching. Ujú. Sí, ok, ¿Sí? Gracias. muy bien, Para gracias. cumplir con las condiciones entonces de la no directividad es necesario tomar en cuenta tres aspectos. Uno, como decíamos, no transferir juicios, información ni experiencia al cliente sobre lo que éste menciona dentro del proceso de coaching en relación a su objetivo. Yo no tengo por qué transmitir lo que yo pienso, lo que yo siento o lo que yo percibo. Es decir, es lo que tú estás percibiendo y escuchándote a ti mismo. La segunda es el no cambiar voluntariamente el foco de la conversación del cliente. Es decir, si eso es lo que quiere trabajar en ese momento el cliente, no tengo yo por qué imponer un tema que a lo mejor no sea en ese momento propio de su proceso, como decía Manuel, ¿no? Es un proceso que para algunos puede ser más lento, para otros puede ser más rápido, sin embargo es el deseo del otro lo que quiere trabajar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Respetar la conversación o el foco de conversación que quiere el cliente. Uh-huh. Tal vez ahí es como decíamos, tiene cuestiones, situaciones inconclusas que se necesitan resolver y es con lo que se puede trabajar. ¿Sí?
La otra, el respeto hacia los medios y formas de expresión al cliente. Por eso se refiere a este proceso de no directividad. Claro, ¿no? Este proceso se tiene que hacer de manera honesta, leal, respetuosa, por supuesto, ¿no? Pero es el cliente el que decide cómo decide expresarse y qué es lo que quiere expresar. ¿Sí? ¿Vamos bien? En otras palabras, ¿qué podemos decir acerca del objetivo del coaching? El objetivo tiene, ay, perdón, me cambié. El coaching entonces tiene como objetivo ayudar a que las personas se descubran a sí mismas en cuanto a cómo están siendo, a cómo se contactan con lo que hacen, es decir, este medio de responsabilidad que tienen y con las demás personas. Que se den cuenta de qué creencias o pensamientos están bloqueando, qué potencial no visto y no empleado tienen y qué manera diferente de observar las situaciones y de accionar en consecuencia pueden lograr. En otras palabras, qué nuevos horizontes de posibilidades pueden ver a fin de que se hagan cargo de los cambios que estimen necesarios para sus propios resultados. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas? Emma, preguntas. Paolo, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas? No. Ok. Nos referimos entonces a la idea de aprender a aprender, dado que los clientes, sean individuos, grupos, equipos u organizaciones en su conjunto, son conscientes no solo de los temas y circunstancias que plantean cada sesión, sino también del propio proceso del coaching en sí mismo. Pueden llegar entonces al reconocimiento y comprensión de cómo aprenden específica y particularmente en sus entornos concretos y según sus propias características. Por eso lo llamamos un proceso de aprendizaje. ¿Sí? Okay. Una de las herramientas que utiliza lo que es el coaching, aparte de lo que llamamos de escucha, se le conoce como el proceso de conciencia y el autoconocimiento. ¿A qué nos referimos a este proceso? Es aquello que nosotros deseamos alcanzar o que alcance el propio cliente. El autoconocimiento, a través de la focalización, es la herramienta fundamental para elevar y tomar conciencia tanto de la realidad externa como interna. Por supuesto que debe de haber de por medio preguntas, clarificaciones que permitan a la persona llevar ese proceso de autoconocimiento, conciencia. Entonces, hace rato me decían, bueno, ¿podemos utilizarla? Sí, claro, ¿no? Es un medio que nosotros podemos utilizar a través de preguntas. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué reconoces? ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Cómo vas a obtener el empleo deseado? ¿Cómo vas a comprarte la casa ¿no? La casa deseada o de la casa, ¿no? Que más anhelas en tu vida. ¿Cómo pretendes hacer un viaje? Es decir, todo esto, ¿no? Puede ser dirigido y llegar a lo que es la conciencia y autoconciencia por medio de estrategias como preguntas, espejeos que vamos a ver ahorita y nos permite llegar a un proceso de clarificación. En otras palabras, nos permite llegar a lo que es la conciencia y autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Bueno, ¿qué es la conciencia? Es la materia prima de la libertad y de la responsabilidad. Adelante, Rebeca. Aquí tengo una duda ¿Sí? respecto a la focalización. Estas concretizaciones que estás haciendo sobre qué es lo que deseas, hacia dónde quieres ir, cómo lo quieres hacer, etcétera. ¿Eso es la focalización? O sea, enfocarse en los objetivos, las maneras, el ambiente, todo lo que incluya a la persona que está o a la organización que se está coachando. ¿Es correcto? Así es, eso es lo que llamamos focalización. Es el foco al que se desea llegar, Rebeca. Ok, ¿Sí? entonces se puede decir que es utilizar pues las actitudes y herramientas del enfoque centrado en la persona, pero hacia
personas, organizaciones, grupos, etcétera. O sea, ese es el enfoque. Así es. Irse hacia lo que quiere la persona y que esa persona o esa organización decida qué es lo que quiere hacer. Exactamente, Rebeca. Eso es Ok. focalizar. Ujú. Ok, ¿Cómo lo va a muchas hacer? A través del proceso de conciencia, que podemos Ujú. decir que es la materia prima de la libertad y de la responsabilidad de lo que estábamos hablando, y de lo que es autoconciencia, que es la libertad interior. Incluye, por supuesto, lo que es el manejo de las emociones. Para que una persona llegue a este proceso de autoconciencia, necesariamente vamos a trabajar, por supuesto, con lo que son las emociones. Ujú. Las emociones, los afectos, los sentimientos que están llevando este proceso hasta llevarlo a un proceso de autoconciencia o de autorrealización. Ujú. ¿Sí? Manuel, ¿vamos bien? Eugenia, Emma. ¿Sí, Rebeca? Sí, muchas gracias. Gracias. La siguiente tiene que ver con la autocreencia. ¿Qué es lo que debemos de generar el otro? Su propia creencia, es decir, ¿quién es en sí él? El término autocreencia determina que las personas tienen poder cuando creen en sí mismos, no porque ven una nueva realidad, sino a pesar de la realidad o circunstancias, creen en uno mismo. Creer en uno mismo no significa distorsionar la imagen de uno mismo, sino más bien superarla y transformarla. La autocreencia, paradójicamente, es tanto creada por nosotros mismos, como también es cierto, es otorgada por los demás o por medio de la trascendencia de la vida. La verdadera autocreencia comienza cuando el ser humano reconoce entonces que es un ser único y que él tiene las capacidades y procesos de poder alcanzar esos objetivos y metas. Por eso hablamos de que debe de tener autoconciencia como segundo término, generarle lo que es la autocreencia para poder alcanzar entonces lo que son esas metas. Son algunas de las herramientas que utilizamos en este proceso de coaching humanista. ¿Sí? Algunas otras herramientas que utilizamos en este proceso. Uno, se le conoce Perdona, como... Sí, perdón. adelante, Eugenio. Si pudieras profundizar en la anterior, ¿La autocreencia? sí, tanto creada por nosotros mismos como otorgada por la misma humanidad. Sí. Eh, ¿A qué me claro, refiero con eso, Eugenio? sí, o sea, no es solo como la herramienta específica para lograr un objetivo, en este caso, por ejemplo, el auto, sino Ajá. que tiene, eso va, trasciende, o sea, no es, si consigo el auto, no va a ser solo el auto, digamos, o sea, no sé cómo, así lo veo eso un poco. Sí, en efecto, Eugenia, tiene que ver con uno mismo, este proceso de autocreencia, porque hay personas que logran conseguir el auto, ¿no? Sin embargo, no son conscientes ni responsables de sus propios procesos y metas. No sabemos de qué manera los consiguieron. Este proceso de autocreencia tiene que ver con este proceso, ¿no? De conocerme a mí mismo, con esta parte del autoconocimiento. ¿Por qué muchas veces la autocreencia es derivada de los otros? Porque recuerden que muchas veces nosotros somos producto de los ideales que se imponen, ¿no? A través de nuestros estilos de crianza, de nuestra educación, incluso de nuestra cultura. Nosotros somos producto de lo que el otro desea, no realmente de lo que uno desea, ¿no? Por ejemplo, cuando a nosotros nos asignan un nombre cuando nacemos, ya estamos siendo producto del otro. Están colocando ideales que el otro quiere en nosotros. Nos ponen el nombre de la abuelita, del tío, ¿no? Del tío, de la tía, de la comadre, de la amiga, ¿no? Por ahí tenía una alumna que le pusieron el nombre de la novia que había tenido el papá, válgame Dios, ¿no? O sea, imagínense. Entonces, somos situaciones y productos generalmente de lo que el otro nos asigna. La gran importancia tiene que ver en saber a conocerme cómo creo yo en mí, cuál es mi ideal y cumplir con mis propios estándares, no con lo que el otro desea. Porque a lo mejor yo quiero un coche, pero es porque el otro siempre me vio como teniendo el mejor de trabajo. No creen producto
autoconocimiento. Es uno de los procesos más largos que podremos tener en estas, cuando hablamos del coaching humanista. ¿Por qué? Porque generalmente, pues nosotros siempre decimos, cuando a veces yo pongo un ejercicio, ¿no? Y digo, díganme, sí, me dicen los defectos, pero no, en menos de 5 minutos. Pero cuando la gente tiene que decirnos cualidades, la verdad es que la gente no se conoce. La gente lo que dice lo que dice el otro de ellos, no lo que realmente son. ¿Sí? Entonces es un proceso muy interno, es un proceso desde dentro hacia afuera que tenemos que ir generando. ¿Sí, Eugenia? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Cuáles son algunas herramientas? Uno, Seiley conoce cómo el proceso prestar atención fenomenológica. ¿A qué me refiero con este proceso? Lupita, por ahí, ¿no? Cuando hablábamos de cuáles son algunas de las herramientas. Cuando hablo de prestar atención fenomenológica, tiene que ver con la propia experiencia del sujeto. Es decir, prestar atención fenomenológica se trata de cosas por lo que eso, juicios, prejuicios, ¿no? Situación, lugar, de acuerdo al fenómeno, cómo lo percibe el otro. Eso es a lo que nosotros llamamos atención fenomenológica. Repito, no es lo que yo percibo, es lo que está percibiendo el propio cliente. Prestar atención de manera fenomenológica es pues la forma básica y necesaria de saber escuchar y observar de forma no directiva. No es lo que yo quiero escuchar, es lo que el cliente desea escucharse a sí mismo. Es lo que llamamos esta atención o lo que llamamos, ¿no? Lo que es el fenómeno en sí, es decir, la problemática en sí. ¿Sí, Rebeca? Sí. Okay. ¿Sí, Lupita? Esa es una de las herramientas que solemos utilizar. En otras palabras, es recibir literalmente lo que el cliente comparte. Si el cliente dice que está triste, no interpretamos que está deprimido o que no está feliz, sino interpretamos exactamente que está triste e indagamos sobre el significado que el mismo cliente asigna a esta palabra y estado, con sus implicaciones y en la consecución de sus objetivos. En otras palabras, que sea el mismo cliente que nos diga qué significa triste para él. ¿Sí? No lo que significa es poner en un mismo nivel de importancia a todo lo que prestamos atención. Buscamos que el cliente genere reflexión sobre todo lo que ha mencionado, no solo sobre aquello que nuestro juicio o instinto nos indique que podría ser importante. Por lo tanto, cualquier situación tiene que ser del mismo valor de importancia. Por ejemplo, a veces hemos escuchado, ¿sí? Y seguramente los que se han dedicado a esta parte de la terapia, a veces, ¿no? Pues la verdad es que el mismo paciente, el mismo cliente es el que determina qué es lo que es importante para él, no desde mi percepción, sino la percepción del otro, ¿no? A veces podemos decir, pues no es que su problemática sea tan fuerte, pero no es que no es mi problemática, es la problemática del otro y cómo lo percibe el otro, no yo. Es decir, no se vale denigrar sobre las situaciones o problemas del mismo cliente porque es la importancia que él le da, los sentimientos y emociones que le genera. ¿Sí? Prestar atención permanente y temporalmente global, esto es, en la sesión y procesos completos, no solo en momentos o fases específicas, lo que implica mantener la vinculación entre sesiones como parte de todo un proceso de aprendizaje. No significa que porque cambiemos a veces de sesión, lo anterior no importa, ¿no? Por supuesto, porque estamos hablando de todo un proceso. Debemos de invitar al cliente a reflexionar en lugar de solo contar sobre lo que le pasa. Cuando el coach indaga, no es porque quiera saber, sino porque más bien está invitando al cliente a reflexionar, a escucharse a sí mismo y a ser su propio consejero. Entonces, ¿podemos ocupar preguntas? Sí, por supuesto, ¿no? La siguiente herramienta que podemos emplear es espejear el discurso del cliente, así como las posibles incoherencias internas de su discurso sin interpretación ni juicio. Es decir, ocupo las mismas palabras, yo estoy siendo tu espejo de lo que tú dijiste, de lo que tú hiciste. Por eso el prestar atención es imprescindible, porque en ese proceso yo puedo espejear lo que tú me dijiste. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Duda, chicos? Ok. Yo sí tengo algo, Sandra. Sí.
En el inciso de que dice invitar al cliente a reflexionar, cuando el coach indaga no es porque quiera saber. Bueno, finalmente una persona, una empresa que está buscando el coaching de alguna forma, necesita saber que el coach quiere saber sobre él o sobre sus procesos o sobre su empresa o sobre lo que necesita. Entonces, se me hace un poco, me llama un poco la atención de, no es porque quiera saber, bueno, sí, yo creo que si yo voy a buscar coaching, yo sí quiero que el coach esté interesado en lo que yo tengo que decirle para que a la vez me pueda orientar, ¿no? ¿No Sí, es así? sí, sí, tienes toda la razón. Tal vez aquí se malinterpreta lo que está escrito. No es porque no quiera saber, sino más bien, ¿no? Lo que se refiere es, no quiere establecer como sus propios juicios. A eso me refiero, ¿sí, Ah, Rebeca? ok, ok, Sí, pero sí ok. definitivamente. Por eso, si ustedes decidieran tomar lo que es esta maestría, van a llevar materias, por ejemplo, como lo que es desarrollo organizacional, como lo que es administración, como lo que es diagnóstico organizacional, porque sí, en efecto, dentro de una empresa se tiene que conocer, ¿no? ¿Qué elementos tienes? ¿Qué no tienes? ¿Qué es lo que está fallando en este momento para poderlos corregir, ¿no? Y visualizar a futuro de acuerdo a las propias estrategias de la empresa. Ajá. Es decir, yo tengo que saber, pues, por qué hay alta rotación de personal, por supuesto, ¿no? ¿Por qué hay un mal manejo a lo mejor de reclutamiento y selección de personal? ¿No? ¿Por qué hay conflictos interpersonales dentro de la organización? Por supuesto, Rebeca, sí, ¿no? Y se tiene que saber y se tiene que conocer para poder generar las estrategias y alcanzar metas y objetivos. ¿Sí? Ok, ahorita me quisiera salir un poquitito del tema. Ante todo, una gran disculpa a todos ustedes por haber llegado tarde, pero estoy haciendo trámites con mi madre que tiene 92 años. Y no pude llegar a mi casa, entonces por eso es que estoy en mucho movimiento. Ahorita que estás diciendo sobre la maestría, esta maestría sí se puede enfocar en individuos, no solamente en empresas. Así es, Rebeca. ¿Sí es correcto? Es Ok. correcto. Es Sí, correcto. porque, bueno, mi interés que ya terminé enfoque central en la persona y estoy en Gestalt. Quizás me interese esta maestría, pero sí no me pienso dedicar a grupos, a empresas o a negocios, etcétera. Mi interés es más bien quizás un grupo, pero en orientación personal, Ajá, sí. de personas nada más. Ujú. O sea, como Se puede individuos, aplicar. vaya. Sí, en efecto, Rebeca. Se puede Ok. aplicar en personas, se puede aplicar en equipos, se puede aplicar en grupos, esta maestría, pero también, ¿no? Ustedes van a aprender cuáles son las técnicas precisas del coaching humanístico para aplicarlo tanto en empresas como en individuos. Sí, por Ok, supuesto. ¿Sí? ok. Muchas gracias. Gracias. ¿Sale? Tenemos otra herramienta que se le conoce como espejeos. Esta parte que yo les decía, ¿qué es el espejeo? El hacer de espejo tiene principalmente que ver con devolverle fielmente al cliente lo que él ha puesto en conversación. Esta metacompetencia está íntimamente relacionada con la anterior, ya que la calidad de un espejeo no puede ser mayor que la que de la atención fenomenológica, que preste. En otras palabras, si yo presto atención a lo que el otro me está diciendo, yo soy ese espejo. Yo puedo ayudar a clarificarte. Tú me dijiste, tú mencionaste, tú hiciste, tú cumpliste. Eso es lo que yo ayudo a ver con el otro. Por eso, tanto la escucha, la atención son imprescindibles para utilizar esta herramienta de espejeo como parte del coaching. ¿Sí, Lupita? ¿Sí, Emma, vamos bien? ¿Sí? Eugenia, dudas, Manuel, ¿no? Paulo, ¿vamos bien? No solo comentar que es complejo, es difícil. Sí, El sí, espejeo, sí. no Muy, dejar que uno refleje tu imagen, sino la de la persona. así es. Sí, sí, es cierto, ¿eh? Okay. Sí.
Otra de las técnicas que podemos utilizar, por supuesto que tienen que ver con las preguntas. Las preguntas en el coaching no directivo son principalmente abiertas, que generalmente profundizan e invitan a lo que es la reflexión. Lo más cortas posibles, sí, para generar mayor impacto en la mente del cliente. Una a la vez, es un error común hacer varias preguntas o replantearlas. Es decir, si yo estoy generando preguntas, procuremos que sea una a la vez. A veces no tenemos el error de preguntar y haces 3 preguntas a la vez. ¿Qué es lo que nos va a contestar la persona? Ya no sabes si contestarte la primera, la segunda o la tercera. Tenemos que ser personas, ¿no? Como congruentes en este proceso y decir, bueno, te hago una pregunta a la vez. No tenemos que confundir al cliente dejando preguntas sin contestar, sin entradillas, es decir, introducción a la pregunta. Es decir, pues si no estamos adivinando, estamos compartiendo y clarificando la situación. No utilizar coletillas, es decir, epílogos o justificaciones a la misma. Es decir, debemos de hacer preguntas que tengan el contenido suficiente del quehacer de la otra persona y usando también los mismos conceptos del cliente para mantener la misma terminología del coach y que su pensamiento pueda fluir. En otras palabras, voy a utilizar, como se hace en un proceso terapéutico, las mismas palabras que tú estás utilizando en este proceso. ¿Sí? ¿Sale? ¿Dudas? Sí llegamos a utilizar lo que son preguntas cerradas, pero esas preguntas tienen que ver con la toma de decisiones. Si lo va a hacer o no la persona, si va a influir o no la persona, si va a tomar, ¿no?, su responsabilidad, y generalmente se hacen este tipo de preguntas cerradas solamente para aclarar puntos o tomar decisiones. ¿Sí? ¿Ok? Otra de las técnicas que utilizamos tiene que ver con la retroalimentación. El coach da una retroalimentación enfocada en hechos. Esta es una de las más delicadas. Sin embargo, es posible si el coach apoya en lo que es la fenomenología, es decir, en prestar atención a lo que es el fenómeno o a la problemática del propio sujeto. El acompañante puede concretarse en hechos medibles y de una carga neutral, es decir, que por sí mismos no tenga una interpretación ni contexto positivo ni negativo. ¿Qué es la retroalimentación? La retroalimentación tiene que ver con que el otro genere sus propios compromisos. ¿Okay? Es decir, yo puedo hacerte ver tus puntos positivos, tus áreas de oportunidad de acuerdo a lo que tú me mencionaste en todo el proceso, pero también tiene que ver en que, por último, la persona genere sus propios compromisos. ¿Sí? Por supuesto, ¿no? Que van a ver lo que es una retroalimentación como tal. ¿Dudas hasta este momento? ¿No, chicos? ¿Preguntas, María Eugenia, Rebeca? ¿No? Lupita, Emma, Paolo, ¿no? ¿Todo bien? Irma. Todo bien. Muy bien. ¿Vale? Esos son como los puntos más importantes que podríamos decir acerca del coaching. Entonces, podemos entender que el coaching humanista es un proceso por el cual, recuerden, es un proceso no directivo, es un proceso que parte del presente hacia el futuro, que utilizamos una serie de técnicas de acuerdo a la problemática del propio sujeto, utilizando herramientas como lo que vimos, espejeos, preguntas, retroalimentación, con la finalidad de que la persona llegue a un proceso de autoconocimiento, autocreencia y por lo tanto autorrealización. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Pues bueno, hasta aquí, ¿no? Hemos terminado, chicos. Si alguno de ustedes, pues yo los invito, si quieren formar parte de lo que es este programa. El programa es totalmente virtual, donde ustedes, bueno, van a llevar a cabo, bueno, van a tener como varias materias, como yo les decía, ven lo que es administración, diagnóstico organizacional, la importancia del desarrollo organizacional,
¿no? Tanto en personas como en organizaciones. Por eso hace rato que me preguntaba Rebeca, sí, Rebeca, es una maestría que está enfocada tanto a individuos como a organizaciones. Por supuesto que van a llevar lo que es coaching, coaching, ¿no? Y estas estrategias de coaching pueden, por supuesto que van a llevar terapias de coaching en las que ustedes van a aplicar lo que son todos estos conocimientos, tanto en individuos como también en empresas, y entonces, ¿no? Pues por eso los invito a que ustedes conozcan lo que es el programa, ¿no? Son 2 horas a la semana, el programa es totalmente virtual. Nancy nos puede dar información acerca de los costos, de los horarios, ¿no? Y cualquier duda y cualquier información que ustedes deseen, no tengan también duda en que yo se las pueda resolver. ¿Sale? ¿Okay? Me dio muchísimo gusto conocerlos. Espero que esto haya aclarado Muchas algunas de sus gracias. dudas. Al contrario, Lupita, ¿no? Sí, claro que son muchos procesos y técnicas que ustedes van a aprender, ¿no? Esto es como una introducción precisamente a lo que es coaching humanístico. Gracias, Paulo. Muchísimo gusto, Manuel y Eugenia. Me dio mucho gusto Un conocerlos. gusto. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Muchas gracias. Gracias Mucho a todos, gusto. Rebeca. Mucho gusto, Emma. Cuídense gusto. mucho. Gracias, gracias. Gracias. Muchas Que gracias, tengan Ana. muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Listas? Bye, Paulo. Gracias.